Primero que nada, pues queremos darles las gracias por estar aquí presentes en esta Yo te conferencia. bien aquí, Este, Tacitito. mi nombre es Jessica Guerra, soy Virgen Consagrada y estoy apoyando aquí en la Dimensión Episcopal para la Vida Consagrada. Y pues bueno, bienvenido, estoy como secretaria adjunta aquí apoyando. Y bueno, pues primero queremos un poquito ponerles en contexto sobre la conferencia. Esta conferencia forma parte de nuestro caminar en este año jubilar como vida consagrada en México. La Dimensión Episcopal para la Vida Consagrada, así como las distintas conferencias de las distintas formas de vida consagrada en México, como la CIR, la Unión de Contemplativas, la COMIS de Institutos Seculares y el Orden de Vírgenes Consagradas, se unieron y nos hicieron una propuesta como Vida Consagrada en México de distintas actividades para vivir este año jubilar. Hay algunas actividades que son a nivel internacional, como fue, bueno, la apertura de la Puerta Santa este diciembre por el Santo Padre ahí en Roma. Y en el mes de octubre, Dios mediante, de este año tendremos la celebración jubilar para la vida consagrada en Roma también, a la que todos estamos invitados a asistir. Y también tenemos algunas actividades a nivel nacional, como este ciclo de conferencias. Estas tres conferencias que tenemos tienen las temáticas como telón de fondo de este año jubilar, que es el compromiso con los últimos, el cuidado de la creación y la Vamos a ver, fraternidad hermano. universal. Durante el mes de diciembre tuvimos la primera conferencia del compromiso con los últimos que nos hizo el favor de impartir la hermana Dolores Parencia. Ahorita pues tenemos esta conferencia de el cuidado de la creación que nos va a hacer el favor de compartir Fray Ignacio Ceja. Y el próximo sábado, Dios mediante, tendremos la tercera conferencia de la Fraternidad Universal que nos hará el favor de compartir Fray Fernando Comparán. Unidas a estas actividades nacionales, tendremos una actividad, bueno, la celebración eucarística el 1 de febrero, Dios mediante, en la Basílica de a la que pues todos estamos invitados a asistir. Obviamente los que viven en la Ciudad de México, así como en diócesis cercanas, pues ojalá y podrán asistir a esta celebración eucarística el 1 de febrero. También se compartirá a través de las redes sociales, para los que no pueden asistir de forma presencial a la Eucaristía, se va a compartir a través de las redes sociales de la Dimensión para la Vida Consagrada. La Eucaristía la va a presidir Dios mediante Monseñor César Garza, que es el obispo responsable de la Dimensión Episcopal para la Vida Consagrada. Y después tendremos algunas actividades a nivel diocesano. El 2 de febrero, pues obviamente cada una de las diócesis celebrará el Día de la Vida Consagrada, como es costumbre. Y después habrá algunas otras actividades que los vicarios para la vida consagrada de las distintas diócesis les estarán proponiendo durante este año en relación a este caminar jubilar que estamos haciendo como vida consagrada en México. Entonces, bueno, un poquito fue como para poner en contexto esta conferencia. Muchísimas gracias nuevamente por estar aquí compartiendo con nosotros. Y pues ahorita va el Padre Gerardo Reina, nos va a hacer el favor de hacer una oración inicial y presentarnos a nuestro conferencista. Muchísimas gracias. Adelante, Padre. Muchas gracias, Jessy, y bienvenidos a todos, a todas. Un gusto de saludarlos y vamos a comenzar con la oración. Vamos a hacer la oración por nuestra tierra que el Papa nos propone en Laudato Si. No es necesario prender los micrófonos, cada quien desde su lugar la podemos ir viendo y la repetimos todos juntos. Déjenme nada más compartir la pantalla y empezar la oración. Permítanme un poquito. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios omnipotente, que estás presente en todo el universo y en las más pequeñas de tus criaturas, tú que rodeas con tu ternura todo lo que existe, derrama en nosotros la fuerza de tu amor para que cuidemos la vida y la belleza. Inúndanos de paz para que vivamos como hermanos y hermanas sin dañar a nadie.
Dios de los pobres, ayúdanos a rescatar a los abandonados y olvidados de esta tierra que tanto valen a tus ojos. Sana nuestras vidas para que seamos protectores del mundo y no depredadores, para que sembremos hermosura y no contaminación y destrucción. Toca los corazones de los que buscan solo beneficios a costa de los pobres y de la tierra. Enséñanos a descubrir el valor de cada cosa, a contemplar admirados, a reconocer que estamos profundamente unidos con todas las criaturas en nuestro camino hacia tu luz infinita. Gracias porque estás con nosotros todos los días. Aliéntanos, por favor, en nuestra lucha por la justicia, el amor y la paz. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, pues encomendándonos al Señor de la creación, nuestro Dios, pues vamos a comenzar esta conferencia y quisiera pues presentar al conferencista que nos acompaña el día de hoy, Fray Ignacio Ceja Jiménez, agradeciéndole de todo corazón aceptar esta invitación. Y pues lo presento. Él nació en Guadalajara, Jalisco, el 31 de agosto, profesó los votos religiosos en la Orden de los Hermanos Menores en 1982 y fue ordenado sacerdote en 1991. Sus estudios realizados han sido en la licenciatura en estudios franciscanos por la Universidad de San Buenaventura en Nueva York y la licenciatura en teología dogmática por la Universidad Antonianum de Roma. Los oficios que ha desempeñado: ha sido profesor de teología y de franciscanismo y formador en su provincia. Después fue consejero provincial, vicario provincial, ministro provincial y consejero general por América Latina. Y desde el 13 de mayo de 2022 desempeña el oficio de vicario general de la Orden de los Hermanos Menores. Bienvenido, Fray Ignacio, y muchas gracias por acompañarnos. Adelante. Buenas tardes a todos y a todas. Me da gusto estar con ustedes. También voy a compartir un archivo, así que para mostrar esta presentación. Bien, pues me da gusto compartir este tema, el cuidado de la creación. El tema de la ecología, yo creo que ha ido adquiriendo cada vez más ciudadanía entre los consagrados, entre los religiosos. Se habla de ella cada vez con más naturalidad, de este tema, de la ecología, y con frecuencia también se trata en reuniones diversas, en retiros, en congresos de religiosos, de consagrados, a diversos niveles. Sin embargo, yo creo que el riesgo es pensar que es un tema para estudiarlo, pero para que todos lo estudien, que todos sepan del tema, pero tal vez en el fondo para que pocos lo practiquen, especialmente cuando pues, se trata de tomar hasta las últimas consecuencias los compromisos que brotan de este tema del cuidado de la creación. O tal vez pensar como sucede en algunas, bueno, hablando tal vez de mi congregación, de mi orden, que los encargados de la animación del cuidado de la creación, pues son los que les toca hacer las cosas que tienen que ver con la ecología y el resto, pues está contento porque alguien al menos nos representa haciendo esto. O tal vez que se deja este tema para que los de izquierda de la congregación se metan en estos compromisos prácticos. Otro riesgo también es pensar o partir nuestra reflexión de la ecología desde el miedo a un futuro catastrófico por el calentamiento global, por la contaminación del agua o la falta del agua, etcétera, y otras consecuencias del daño ecológico. Sin embargo, pues el peligro de partir del miedo es que quienes no sufran de no vean estos peligros como inminentes, pero no se comprometan por la ecología. Por lo tanto, pues hay que partir más que del miedo, de la convicción. Hoy, en
En nuestra orden franciscana, yo soy franciscano, iniciamos la celebración en Asís del 8º centenario de la composición del Cántico de las Criaturas por parte de San Francisco de Asís. Este cántico que le dio el título a la encíclica del Papa Francisco sobre el cuidado de la casa común, Laudato Si, alabado seas. Y también, pues en este año 2025, además de estar celebrando el jubileo de la Encarnación, 2025 estamos también por celebrar en mayo el 10º aniversario de la publicación por parte del Papa Francisco de la encíclica Laudato Si. Por esta razón, pues me permito iniciar mi reflexión, pues a partir de ver un poquito de la mística, de la espiritualidad de San Francisco de Asís presente en el Cántico de las Criaturas. Bien, les decía, estamos celebrando estos dos acontecimientos y me permito iniciar pues con algunos textos del Cántico de las Criaturas. Recordemos que San Francisco y su vida y sus escritos, sobre todo el Cántico, pues fue fuente de inspiración para el Papa Francisco, según él mismo lo escribió en la encíclica, a la hora de escribir este documento. Dice él que piensa que Francisco es el ejemplo por excelencia del cuidado de lo que es débil y de una ecología integral vivida con alegría y con autenticidad. Pues tomando en cuenta pues esto, me permito iniciar con algún texto del cántico. Aquí en el cántico completo, no vamos a leerlo completo, simplemente para que se dé una idea a quienes no lo conocen de la extensión de este escrito de San Francisco, que lo comenzó a escribir en el año 1225, hace 800 años, y que lo concluyó algunos días antes de morir, cuando introdujo esas estrofas que se refieren, las últimas, a la hermana muerte. El cántico lo compuso San Francisco estando en el convento de San Damián, donde vivían las clarisas, Clara y sus hermanas. No es que él se haya metido al convento, porque en aquel tiempo era imposible que alguien entrara al convento de monjas. Tenía que tener un permiso especial. Y como no lo tenía San Francisco, pues se quedó en el convento de los frailes, que estaba a un lado del monasterio de las monjas. Y ahí comenzó a escribir el cántico. Curiosamente lo comenzó a escribir después, según dice uno de sus biógrafos, de que pasó una noche, porque ya estaba muy enfermo, una noche terrible, que dice que no podía dormir, que las ratas seguramente dormían en el suelo, que las ratas andaban, o los ratones, de un lado para otro y no lo dejaban dormir. Tenía los dolores en el estómago y también pues en los ojos. Él cuando fue al Medio Oriente y visitó los lugares santos, tal parece que adquirió una enfermedad en los ojos que después de que regresó de Tierra Santa, pues no le permitía ver el sol. En aquel tiempo no se usaban los lentes oscuros, así que lo que se ponía era una venda sobre los ojos para que no le lastimara el sol. Y curiosamente, pues comienza el cántico cantando al hermano sol. El cántico es una oración poética ciertamente, pero no es solamente un poema, es una oración dirigida a Dios, una alabanza, y el cántico se hizo para cantarse. De hecho, antes de morir pidió a los frailes que lo cantaran. Había algunos frailes que sabían poner música, otros que sabían tocar algún instrumento y lo cantaron. Algún fraile después le reclamó que por qué estaban cantando, porque como ya tenía fama de santo, pues el santo tenía que estar más bien rezando, haciendo penitencia, preparándose para la muerte y no cantando, como que el cantar parecía algo fuera de lugar en el momento de la muerte. Pero él les dijo a los frailes: ustedes sigan cantando. Bien, pues me permito, les decía, comentarles algunos textos. En primer lugar, el inicio del cántico, que son, bueno, parte del inicio, que son estos dos parágrafos. Alabado seas mi Señor en todas tus criaturas, especialmente en el Señor hermano Sol, por quien nos das el día y nos iluminas, y es bello y radiante con gran esplendor.
de ti, Altísimo, lleva significación. Al comentar este texto, quisiera detenerme en esa parte que dice del sol que lleva significación. Y seguramente colocado al inicio del cántico y hablando de esta primer criatura, que es el sol, pues Francisco podría decir lo mismo de todas las criaturas que portan significación de Dios. Es decir, que son signos de Dios, de la presencia de Dios entre nosotros. Signos también pues del amor de Dios por todos nosotros. Pues Francisco, que era un analfabeto, podríamos decir, pues está diciendo con un lenguaje filosófico que el sol, que las criaturas llevan significación, son signos pues de Dios y que por eso deben ser miradas con respeto y con gratitud. Luego viene otro texto, el siguiente precisamente, que se refiere ya a la luna, a las estrellas y al viento. Aquí Francisco, lo que parece original de su manera de expresarse de estas criaturas es que las llame hermana y hermano. Y podríamos decir que transgrede la cultura de su tiempo, sobre todo lo que se decía de los santos en las biografías, que casi eran como una copia. Una biografía copiaba casi lo mismo, solo que le cambiaban el nombre del santo con frecuencia, los mismos milagros, las mismas maravillas. Pues bien, no era propio de su tiempo que se dijera que las criaturas inanimadas, se puede decir, pues eran hermanos nuestros, porque más bien el santo era signo de que se cumplía lo que dice el libro del Génesis, lo que Dios le dice a los primeros seres humanos: llenen la tierra y domínenla, y sojúzganla, dominen sobre todo ser viviente. Por lo tanto, el santo tendría que mostrar con su vida y con sus actitudes que las criaturas se le rendían al santo, al ser humano. Y en cambio, pues aquí Francisco pues las llama hermana, hermano. Algo pues fuera de lugar, pero muy significativo para nosotros, para entender nuestra relación con la creación, al menos desde el punto de vista de la espiritualidad de San Francisco. De hecho, en otro de sus escritos, San Francisco dice que estamos llamados a obedecer también a las criaturas. O sea, que no solamente que las criaturas nos obedezcan, sino que nosotros estamos llamados a obedecer a las bestias y animales salvajes. En un escrito que se llama El saludo a las virtudes. Por lo tanto, la relación del ser humano con las criaturas, según San Francisco, no es la de un dominador, sino de un hermano, y un hermano pequeño, un hermano menor, lo que sugiere respeto y vínculos mutuos entre los seres humanos y las criaturas. Les propongo finalmente otro texto del Cántico que que hace referencia ya no a las criaturas inanimadas, sino al ser humano. Esta parte del cántico la compuso San Francisco cuando había un conflicto entre el alcalde de Asís y el obispo. Entonces, para ayudar a su reconciliación, les compuso esta parte del cántico y pidió a los frailes que fueran y se la cantaran al obispo y al alcalde de la ciudad para que se reconciliaran. Y dice así: alabado seas mi Señor por aquellos que perdonan por tu amor y sufren enfermedad y tribulación. Bienaventurados los que la sufren en paz, porque de ti, Altísimo, coronados serán. En este texto es interesante constatar que la mirada de Francisco no se detiene en la naturaleza no humana, en el medio ambiente, diríamos, sino que también se posa en el mundo humano. Habla aquí del ser humano con este verso del perdón y el de la muerte. Y une estas dos dimensiones en el texto del cántico. Podemos, por lo tanto, reconocer aquí la invitación que hace el Papa Francisco a que vivamos una ecología, dice él, integral, en la que todo está relacionado y todo está conectado, como lo dice explícitamente en la Laudato Si.
El Papa nos enseña en esta encíclica que no hay dos crisis separadas, dice él, una ambiental que se refiere a la naturaleza y otra social que se refiere al ser humano, sino una sola y compleja crisis socioambiental, dice en el número 139. En otras palabras, nos dice que no podemos dejar de reconocer que un verdadero planteo ecológico se convierte siempre en un planteo social que debe integrar la justicia en las discusiones sobre el ambiente, para escuchar tanto, dice él, el clamor de la tierra como el clamor de los pobres. Bien, pues hasta aquí dejo esta introducción franciscana, podemos decir, sobre el cántico de las criaturas y pasamos al tema del cuidado de la creación, teniendo presente esto que nos enseña el cántico de San Francisco. En primer lugar, pues a partir de esta breve introducción a la espiritualidad presente en el cántico de las criaturas de San Francisco, podemos intuir que el compromiso del hombre y la mujer de fe por el cuidado de la creación no nace, en primer lugar, ni por el miedo, lo decía anteriormente, pero tampoco ni como una reacción ante una crisis ambiental que adquiere cada vez dimensiones catastróficas. De hecho, el Papa, después de Laudato Si, publicó otro documento, la exhortación apostólica Laudate Deum, en la que habla explícitamente de esta crisis ecológica que es cada vez más terrible, más grave, y que publicó esta carta también en la fiesta de San Francisco del 2023. Entonces el Papa ciertamente nos habla de esta crisis, no podemos ignorarla, debemos responder a ella urgentemente, pero sin embargo nuestro llamado al cuidado de la creación no nace primordialmente de esta urgencia. El compromiso por el cuidado y la custodia de la creación es una consecuencia de nuestra fe en Cristo, revelador del Padre y de su proyecto de salvación, de nuestro llamado a vivir y testimoniar esta buena nueva de Jesucristo. Por lo tanto, pues tenemos que reconocer que hay una relación entre la creación y la encarnación. La palabra creación hace referencia a una relación. Es diferente a la palabra naturaleza, que no hace ninguna referencia religiosa. Recordemos que la palabra religión significa etimológicamente algo que une a una persona con otra, ¿no? En este caso a Dios con la humanidad o a los seres humanos entre ellos, la auténtica religión. Pues bien, la palabra creación hace referencia a esta relación, a esta religión. La creación apunta a un Dios que crea y que creando se comunica con sus criaturas. Y en este caso, pues con nosotros. La tradición judio-cristiana, para la tradición judio-cristiana, decir creación es más que decir naturaleza, porque tiene que ver con un proyecto de amor, del amor de Dios, donde cada criatura tiene un valor y significado. La naturaleza suele entenderse como un sistema que se analiza, comprende y gestiona. En cambio, la creación, pues tiene que ver con la relación a la que nos invita Dios a través de este gesto suyo. Una creación que, como una realidad, pues iluminada por el amor que nos convoca a una comunión universal, dice el Papa en Laudato Si. Dios, pues sabemos, es Trinidad, el Dios que nos reveló Jesucristo. Dios es tres personas en comunión de amor. Este Dios, así afirmamos nosotros como creyentes, ha querido gratuitamente, podría haberlo nunca hecho, pero quiso gratuitamente expandir su amor que se comunica desde toda la eternidad en su ser, compartirlo con sus criaturas a través de Jesucristo. En ese sentido, dice la carta a los Colosenses, todo fue creado por Él y para Él. La relación, por lo tanto, entre la creación y Cristo, es decir, entre creación y encarnación, nos habla de un Dios que ha querido establecer una relación con nosotros al crearnos y desea compartir su vida con nosotros.
El Dios que da la existencia a todas las cosas por amor, desea llevar a la perfección todo cuanto existe en el amor por medio de Cristo. Podemos decir, el sueño de Dios para la creación se nos revela plenamente en Jesucristo. La creación, por tanto, no es algo estático, inmutable, es proyecto. La creación es apertura, es reino que se realiza. Dios crea y sostiene en el eterno hoy. Dice Jesús en el Evangelio de San Juan, mi Padre siempre trabaja y yo también. Por lo tanto, tenemos que reconocer que el amor es la primera razón de Dios. Dios nos creó por amor. Podemos decir que Dios se hizo hombre en Jesús por amor y no por el pecado, no para salvarnos del pecado, sino simplemente porque nos ama. Ciertamente porque el pecado se dio, entonces también se hizo uno de nosotros para salvarnos del pecado. Pero la primera razón por la que Dios nos creó es por amor. Y esa es la razón por la cual Jesús se hizo hombre. Por lo tanto, de esta manera comprendemos que Cristo es el primero en la intención de Dios de amar y de crear. Él está presente en Dios antes de la creación y en el acto de la creación. Por lo tanto, la creación fue solo el preludio de una mayor y plena manifestación de la bondad divina, es decir, de la encarnación. El Dios que da la existencia a todas las cosas, por amor, desea llevar a la perfección todo cuanto existe en el amor y Cristo es el centro, pues, de este amor. Así podemos comprender lo que dice la carta a los Efesios, que Él nos eligió en la persona de Cristo antes de crear el mundo para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor. Él nos ha destinado en la persona de Cristo por pura iniciativa suya a ser sus hijos, para que la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en su querido Hijo, redunde en alabanza suya. Bien, hermanas, hermanos, ¿cuál sería nuestra misión en la creación, por lo tanto? ¿De qué se trata nuestra vida y nuestra misión como seres humanos o como creyentes? Es esta buena nueva que acabo de compartirles, revelada en el misterio de la creación y de la encarnación, de la que estamos llamados a ser testigos a través de nuestra voz, de nuestras opciones, de nuestras actitudes y de nuestras acciones. De esta llamada brota el compromiso ecológico como respuesta de amor al amor. A partir de esta visión de fe de la creación, es necesario individuar una serie de conclusiones que, si las tomamos con seriedad, nos van a ayudar a conformar una visión evangélica de la vida y de la existencia, y podamos así hacer opciones congruentes como individuos y como comunidades. Les comparto pues estas conclusiones que surgirían a partir de esto que acabo de compartirles. En primer lugar, la primera conclusión es que somos criaturas amadas. Amadas, sí, pero criaturas, que somos criaturas. Dios es el creador de todas las cosas. Él, solo Él. En un mundo creado por Dios, nos tendríamos que preguntar quiénes somos y dónde estamos. Y esta pregunta nos sitúa inmediatamente en relación con lo no humano, que también es criatura de Dios. Así, afirmamos una determinación esencial, esencial del ser humano, que es su creaturalidad. Se trata de una dimensión que nos coloca en relación con Dios, pero que al mismo tiempo nos recuerda que somos una criatura entre las criaturas. Sí, una criatura peculiar, podríamos decir, pero a fin de cuentas somos criatura.
En la encíclica Laudato Si, el Papa Francisco hace hincapié en este sentido en la errónea interpretación del versículo de Génesis 1:28, en la que el autor del Génesis dice, o Dios dice, en este libro, a los seres humanos apenas creados por él, les dice, llenen la tierra y sométenla, dominen los peces del mar. Este texto ha sido considerado como una licencia para explotar la naturaleza para los fines humanos y una razón para pretender colocarnos por encima del resto de la creación. El Papa dice, pues el texto no implica que el hombre sea señor absoluto, que el hombre sea señor absoluto del mundo que se le ha confiado. Pues también en este aspecto, la referencia a Dios único creador es decisiva e irrenunciable. Pero el que el mundo sea creación de Dios no significa que no sea también en su medida creación del hombre. Es decir, el ser humano le dice Dios, llenen la tierra, sométenla, dominen, pero esto no implica que el ser humano esté sobre el resto de la creación. El único que está sobre el resto de la creación es Dios. Por lo tanto, el ser humano se le confía este cuidado, este llenar la tierra, someterla, dominarla, haciendo siempre referencia al único creador y por lo tanto siguiendo las pautas de su creador. Pero esto no significa que no sea también en su medida el mundo creación del hombre. Y eso también se puede vislumbrar en el libro del Génesis. Cuando Dios crea el mundo y le dice esto y otras expresiones al ser humano, le está diciendo, te encomiendo el mundo. En cierto modo, pareciera que el mundo queda incompleto y el ser humano es puesto en el jardín para que complete el mundo con la fuerza y el Espíritu de Dios. Por lo tanto, pues también la creación es en cierta medida creación del hombre. Pues el Dios le ha dado la libertad, la inteligencia y en ese sentido, en la medida en que el ser humano coopera para que la creación se transforme y se planifique, el ser humano también alcanza su propia realización. Se humaniza más y más. Todo esto, lo repito, siempre en referencia a Dios, que es el único creador, el único dominador. En este contexto, el Papa Francisco dice en su encíclica, en primer lugar, que no somos Dios. La tierra nos precede y nos ha sido dada. Esto lo dice en la encíclica Laudato Si, en el número 7. Pero también insiste en su carta apostólica Laudate Deum. Dice, alaben a Dios, Gaudate Deum, es el título de esta carta, porque un ser humano que pretende ocupar el lugar de Dios se convierte en el peor peligro para sí mismo. Entonces el Papa advierte contra la pretensión de que el ser humano se crea con derecho a dominar a su propio antojo o para sus propios fines a la creación. Y en ese sentido, pues advierte contra la pretensión del ser humano de ponerse en el lugar de Dios y que en el fondo pues es la causa de tanto daño ecológico, tanto daño social, tanto daño humano que realiza el ser humano aún en la actualidad. Otra conclusión que podríamos sacar es que el mundo le pertenece a Dios. A partir del concepto de creación, podemos concluir que Dios es el único Señor de todos los bienes, es el único dueño, que Él los reparte con liberalidad, con generosidad a todos nosotros, pero nosotros no somos los dueños. No somos Dios, dice en el número 67 de Laudato Si, la tierra nos precede y nos ha sido dada. En definitiva, la tierra es del Señor.
A Él pertenece la tierra y cuanto hay en ella. Por eso Dios niega toda pretensión de propiedad absoluta. La tierra no puede venderse a perpetuidad, porque la tierra es mía y ustedes son forasteros y huéspedes en mi tierra, dice el Papa citando al libro del Levítico. Unido al anterior, al hecho de que nosotros somos criaturas, que no somos Dios y que por lo tanto debemos tener una actitud humilde de criaturas delante de Dios, pero también delante de las demás criaturas que existen en el mundo, pues está esta otra que nos dice que no somos los dueños de ningún bien, que ciertamente tenemos tantas cosas, más de las que podríamos esperar, porque nuestro Dios es muy generoso, pero el único dueño de todas ellas es Dios. Por lo tanto, esta convicción de que no somos Dios y que la tierra nos precede y nos ha sido dada, tiene hondas consecuencias para nuestra forma de situarnos ante la realidad. Supone desapego, supone respeto, supone solidaridad, supone humildad, que son actitudes con las cuales podremos vivir una vida o una espiritualidad auténticamente ecológica. Así entendemos que el llamado de Dios a dominar la tierra de Génesis 1:28 no es un poder que pertenece a Dios y que ejercitamos como delegados suyos. Por tanto, haciendo siempre referencia a Dios. Nos habla, por lo tanto, del compromiso ético que comporta esta visión de la creación. La creación, en este sentido, la pone Dios en nuestras manos, pero tenemos un compromiso ético que cumplir, porque esta creación le pertenece a Dios, porque es el único creador, y por lo tanto tenemos que estar atentos de lo que Dios nos dice, cómo hay que promoverla, cómo hay que usarla o cómo hay que vivirla. Esto implica una relación de reciprocidad, responsable entre el ser humano y la naturaleza, porque en definitiva la tierra es del Señor. A esta experiencia existencial de ser pobres, profundamente amados, se vincula otra, la de ser peregrinos y huéspedes en este mundo. Por experiencia sabemos que el mundo pues no es nuestra patria definitiva, estamos de paso. La tierra que pisamos no nos pertenece, pero esta situación es solo temporal, porque un día, y esto nos lo dice nuestra fe en Cristo, estaremos en nuestra patria definitiva. En este sentido, pues todos somos migrantes, pero también todos somos conciudadanos de la patria futura. Por lo tanto, mientras vamos por este mundo, hemos de usar sobria y solidariamente de los bienes de este mundo. Y por otro lado, no tendríamos ninguna razón para considerar al otro como un extraño, al otro ser humano. Por más que no hable nuestra lengua, tal vez, que no sea de nuestra raza, que no practique nuestra religión, que no crea lo que nosotros creemos, el otro no es un extraño, el otro es un hermano y camina con nosotros, es compañero de nuestro camino, es migrante como también somos migrantes todos nosotros. Otra consecuencia es que todo está conectado. Esto lo repite el Papa también con frecuencia en la encíclica. Todo está conectado. He querido poner como motivación esta imagen de esta escultura que se encuentra en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, que se llama Angels Unaware, algo así, que significaría algo así como, haciendo alusión a la carta a los Hebreos, hablando de la hospitalidad que hay que practicar con el que viene de fuera, y que dice que muchos practicaron la hospitalidad y sin darse cuenta hospedaron ángeles. Y aquí precisamente es el título de esta escultura, sin darse cuenta, ángeles. Es decir, el migrante, el que va de paso, si le abrimos el corazón,
le abrimos el corazón al mismo Dios o a los mensajeros de Dios. Bien, pues todo está conectado. Esta visión creyente de la vida y de la existencia nos hace comprender la paternidad de Dios y nos transmite el sentido de una profunda solidaridad existencial entre todos los seres creados, particularmente entre los seres humanos. El hecho de que venimos todos de Dios, que somos extranjeros, todos hacia una patria común, que somos amados por Dios en Jesucristo, que somos pobres y además frágiles y necesitados de ayuda. Esta experiencia existencial, si la vivimos en profundidad, nos va a llevar a que nos llenemos de ternura, de compasión y de preocupación por los demás seres humanos y que nos movamos a un constante compromiso para con los problemas de la sociedad. Dice el Papa en la encíclica, desde esta visión solidaria propia de una auténtica fe, el Papa nos hace una llamada a una ecología integral, es decir, a una atención integral a los problemas ambientales y sociales al mismo tiempo, que afectan a nuestro planeta y a la humanidad. Y textualmente dice en la encíclica, todo está relacionado y todos los seres humanos vamos juntos como hermanos y hermanas en una maravillosa peregrinación, entrelazados por el amor que Dios tiene a cada una de sus criaturas. Qué hermosa expresión. Estamos entrelazados, estamos relacionados definitivamente, entrelazados porque Dios nos ama a todos, entrelazados por el amor que Dios tiene a cada una de sus criaturas y que nos une también con tierno cariño al hermano Sol, a la hermana Luna, al hermano Río y a la Madre Tierra. Finalmente, otra consecuencia es que la tierra es nuestra casa común. Una expresión también del Papa que incluso forma parte del subtítulo de la encíclica sobre el cuidado de la casa común. Se titula la encíclica. Y es una expresión que se refiere a la tierra en la cual vivimos y que aparece con frecuencia, les decía, a lo largo de la encíclica. Me parece que el uso de esta expresión, en lugar de decir simplemente el Papa la tierra, el planeta, la creación, quiere ser un recordatorio de todo lo expresado anteriormente sobre nuestro común origen en Dios, sobre nuestro ser criaturas, sobre nuestro ser hermanos y hermanas que peregrinan, y particularmente de la responsabilidad, un recordatorio de la responsabilidad que tenemos con respecto a esta tierra en la cual vivimos. Los seres humanos no somos los únicos bendecidos por Dios, según el libro del Génesis. Debemos comenzar a pensar en una familia terrestre o en una comunidad tierra, y no exclusivamente en una comunidad de seres humanos sobre la tierra. Debemos ampliar nuestra visión de familia en torno a Dios. Dice el Papa en la encíclica, de esta manera se cuida el mundo y la calidad de vida de los más pobres. Se cuida el mundo, que no es humano, y también la calidad de vida de los que son humanos y que los más necesitados son los más pobres, con un sentido solidario que es al mismo tiempo conciencia de habitar una casa común que Dios nos ha prestado. Bien, pues estas son las 4 conclusiones que he querido individuar. Ahora la pregunta sería, ¿y qué hacemos ante esto? Pues la respuesta la tenemos cada uno de nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Recordemos cuando el fariseo le hace, el escriba le hace la pregunta a Jesús sobre ¿y quién es mi prójimo? Cuando Jesús le recuerda el amor a Dios y al prójimo entrelazados. ¿Y quién es mi prójimo? Pues Jesús con aquella parábola no le responde quién es el prójimo. Más bien le responde tú qué vas a hacer por el prójimo. ¿De quién vas a ser prójimo tú? ¿A quién te vas a acercar para ayudarlo? Por lo tanto, más que preguntarnos sobre teorías, tendríamos que preguntarnos
¿qué vamos a hacer? ¿Qué nos toca hacer? Aquí he individuado estas 4 conclusiones que afloran de una visión creyente, una visión de fe de la vida y de la creación, que somos criaturas, que el mundo pertenece a Dios, que todo está conectado y que la tierra es nuestra casa común. Son afirmaciones que no agotan nuestra visión creyente de la creación y de la encarnación. Podríamos enumerar otras. Son conclusiones que se entrelazan entre sí, haciendo difícil expresar una sin tener que hacer referencia a la otra. Son convicciones de nuestra fe que tienen consecuencias en nuestra forma de pensar, de sentir y finalmente también de vivir. Entonces, es importante que entremos en la espiritualidad ecológica que nos presenta la encíclica del Papa, para poder cambiar nuestra forma de pensar, de sentir y de vivir, para que se dé eso que él va a llamar, les hablaré más adelante, la conversión ecológica. Bien, la integración de estas verdades en nuestra manera de ver y relacionarnos con Dios, con los hombres y mujeres y con el mundo, entra en lo que llama el Papa una conversión ecológica, fruto de la riqueza, perdón, una conversión ecológica, fruto de la gran riqueza de la espiritualidad cristiana. De esta conversión, pues deben de brotar necesariamente actitudes y gestos generosos que tienen que ver con el cuidado y guarda de la creación. Pues como dice la encíclica, dicha conversión lleva al hombre y a la mujer de fe a desarrollar su creatividad y su entusiasmo, poniéndose al servicio del bien común. ¿Qué tenemos que hacer? Una tal conversión implicaría que estas convicciones apenas señaladas se aceptaran y vivieran como se respira el aire, sin reflexionar demasiado, simplemente porque así lo sentimos y así lo vivimos, como el aire que respiramos, sin pensar que vamos a respirarlo, simplemente que se nos diera así. Por lo tanto, que las aceptáramos con naturalidad y estas se tradujeran en actitudes y acciones concretas. En la encíclica el Papa sintetiza esta espiritualidad de la siguiente manera. Dice él, invito a todos los cristianos a explicitar esta dimensión de su conversión, permitiendo que la fuerza y la luz de la gracia recibida se explayen también en su relación con las demás criaturas y con el mundo que los rodea. Y provoque esa sublime fraternidad con todo lo creado que tan luminosamente vivió San Francisco de Asís. Por tanto, tenemos que proponernos con creatividad traducir nuestra conciencia ecológica en actitudes y acciones concretas que broten de y que favorezcan lo siguiente. En primer lugar, pues una espiritualidad solidaria y compasiva. Podríamos llamarla una espiritualidad samaritana. La ecología de lo humano comienza por cuestionar esta situación vergonzosa de pobreza radical en la que viven millones de seres humanos. Diríamos que esta es la agresión ecológica más perversa que se da en nuestro mundo. Sabemos que América Latina es la región del mundo socioeconómicamente más desigual. Posiblemente, creo yo que sí, al menos. Porque es una región muy rica, no solamente en recursos naturales, también en económicos, pero que sin embargo hay grandes masas de seres humanos viviendo en la miseria. Y en ese sentido, tal vez México ocupe uno de los primeros o el primer lugar en América Latina. Ante esta miseria escandalosa de tantos seres humanos, pues no caben medias tintas, tendríamos que decir. La degradación del humano se ha convertido en un desastre ecológico sin precedentes. Y no es que parezca que la humanidad va mejorando, al contrario, pareciera que se va deteriorando. Ahora, con la invención de guerras, pues más bien se tiende a usar el dinero para fabricar armas
que para producir alimentos. En un momento en el que sobran recursos naturales y económicos para hacer frente a esa situación que clama al cielo, pues no podemos permanecer indiferentes como consagrados. Tendríamos que preguntarnos, ¿estamos contribuyendo de algún modo a esta desigualdad escandalosa, en primer lugar? ¿No va a ser que también nosotros cooperemos con esto? ¿Estamos contribuyendo a esta injusticia estructural, al abuso prepotente de quien tiene de todo y todo lo quiere para sí y que no piensa en los otros? Hemos de revisar a fondo nuestras actitudes insolidarias y poco comprometidas con la vida, hacer un examen de conciencia. Por otro lado, pienso que desde la vida consagrada podemos ofrecer una alternativa ecológica y ardiente de justicia, si sabemos tomar opciones oportunas en la cotidiana realidad que vivimos y consumimos. Y en ese sentido, pues tendremos que aprender que la vida no es para consumirla, es para celebrarla, agradecerla y compartirla. Y testimoniar esto con nuestra vida, con nuestras palabras y también con nuestra vida. El problema a veces de nosotros y en general de nuestra sociedad occidental es que pensamos que para ser felices y plenos tenemos que consumir, y consumimos y consumimos. Sea en el nivel que sea. Quien tiene mucho, consume mucho, quien tiene poco, consume poco. Pero se trata de consumir pensando que así seremos felices. Por lo tanto, como consagrados, pues tendríamos también que aportar un estilo de vida sobrio y alegre, testimoniarlo. La vida consagrada ha sido siempre una propuesta de austeridad, a diversos niveles, según el carisma, o según la práctica incluso, ¿no? A veces no depende del carisma, es decir, de la teoría, sino de cómo viven en concreto algunos consagrados. Y algunos pues viven verdaderamente con una sobriedad extraordinaria y hermosa, bella, ¿no? Y en el fondo la destrucción de la naturaleza tiene que ver con el lujo y la ambición. Por lo tanto, nuestro estilo de vida sobrio y alegre puede contribuir mucho a que se sane nuestro mundo en este sentido. La vida consagrada, vivida con autenticidad, constituye una propuesta alternativa por la austeridad y la justicia. Los consagrados estamos en ventaja en ese sentido, al menos teóricamente, porque ya tenemos por compromiso el vivir, el voto de pobreza en sus diversos estilos, pero estamos comprometidos a vivir austeramente en algún nivel. Y en ese sentido, llevamos de ganar. Hemos hecho por convicción un voto de pobreza y es lo menos que se puede hacer en un mundo de tantos pobres, de pobres que no optaron por la pobreza, sino obligados a esa pobreza. En ese sentido, ir de ricos por la vida sería un insulto a tanta pobreza. Pretender darle una limosna a una persona para que vea nuestro anillo de oro, es decir, para que vea que nosotros tenemos, es una blasfemia que no podemos permitirnos si el Evangelio nos ha tocado las fibras más profundas del corazón. Por lo tanto, debemos de revisar las estructuras de nuestras congregaciones, de nuestras comunidades, de nuestra vida personal, para que éstas no den de nosotros una imagen de ricos, aunque no lo seamos, pero a veces se pretende mostrar esa imagen. Pensemos si no es necesario hacer desplazamientos geográficos en nuestras comunidades o de nuestras comunidades o desplazamientos afectivos tal vez a quienes nos dedicamos más en nuestro servicio, que nos lleven a recuperar la profecía original de nuestros fundadores, que es la misma que nos está pidiendo la Iglesia. Y por supuesto, pues revisemos el uso que hacemos de los bienes necesarios, de la energía eléctrica, del agua, del papel, de la comida que sobra, del automóvil, de la ropa,
y de otras cosas que acumulamos a veces simplemente por acumular. Otra consecuencia que propongo es que tendríamos que trabajar en una formación hacia una conversión y cultura ecológica. Una educación para el voto de pobreza que no contemple la educación ecológica está mutilada. Es necesario crear una nueva cultura ecológica en nuestras vidas y en nuestras comunidades. Una cultura que tenga que ver con la solidaridad con los pobres, con el apostar por el cuidado del ambiente, por el apostar por una vida sobria y plena. Laudato Si dedica a este último capítulo, perdón, a este objetivo, su último capítulo, que se titula Educación y Espiritualidad Ecológica, y que pienso que es muy importante para nosotros, para vivirlo y para transmitirlo. No bastan las ideas ni las grandes iniciativas o decisiones de los gobiernos y los organismos internacionales, que son tan necesarios ciertamente, pero no bastan. Hace falta además un cambio en la sociedad y en las personas. Hacen falta nuevas convicciones, actitudes y formas de vida. Se trata de apostar por otro estilo de vida. Este estilo de vida tiene un eje esencial que debe de contrastar con el consumismo dominante. Y en ese sentido, hablaba yo de una sobriedad, de una vida sobria y alegre. Es decir, tenemos que buscar a través de una auténtica espiritualidad, del silencio, del encuentro con Dios, con su palabra, del encuentro profundo con los demás, que también es parte de la espiritualidad, saber gozar las alegrías que nos ofrece la vida y que no se compran con dinero. Saber emocionarse en la belleza de una vida sobria. A lo mejor van a pensar que, contrariamente a lo que dice el Papa Francisco en su carta de convocación para el jubileo, estoy hablando de demasiadas cosas negativas, pero no, porque el Papa dice ahí que hay que leer los signos de los tiempos y saber descubrir los signos que hablan de que Dios está presente en el mundo. Y en ese sentido, pues hay que, viéndolo positivamente, saber descubrir modelos de vida alegre, de vida plena, que no tienen que ver con el consumismo. Hay consagrados, conozco hermanos, hermanas, cuya vida, cuyo porte sobrio, que no tiene que ver con ropas de marca, por ejemplo, bueno, sobre todo si no usan hábito, permanentemente, o que no tiene que ver con habitaciones llenas de cosas, sobre todo de tecnologías y de otras cosas, sino que portes sobrios, habitaciones muy limitadas, pobres, pero que proyectan una belleza que verdaderamente eleva el espíritu. Tenemos que aprender a gozar de la belleza que nos proporciona la creación gratuitamente, sin necesidad de caer en el consumismo. Dice el Papa en este respecto, a este respecto, mientras más vacío está el corazón de la persona, más necesita objetos para comprar, poseer y consumir. En este contexto, no parece posible que alguien acepte que la realidad le marque límites y entonces pues se cae en el consumismo. Sin embargo, pues hay personas, y no solamente consagrados, hay también laicos que viven una vida evangélica a veces más radical que nosotros mismos, los consagrados. Aprendamos de ellos, de estos profetas de nuestro tiempo, a vivir una vida alegre, plena, gozando de las cosas gratuitas que nos ofrece Dios en la creación. Por eso no pensemos solo en la posibilidad de terribles fenómenos climáticos o en grandes desastres naturales, sino también en catástrofes derivadas de crisis sociales, porque la obsesión de un estilo de vida consumista, sobre todo cuando solo pocos pueden sostenerlo, especialmente en las sociedades tremendamente desiguales, solo podrán provocar violencia y destrucción recíproca también.
y llevado al peor de los casos. Para este nuevo estilo de vida, el Papa nos propone dos pilares. Uno primero es más universal, que sería una educación para la alianza entre la humanidad y el ambiente. Educarnos y educar. Sobre todo, seguramente la mayor parte de nosotros, bueno, todos, nos relacionamos con otros, tendríamos que también transmitir esa educación en el trabajo o en los servicios que realicemos, pastorales o de otro tipo. Y el otro pilar es más específicamente cristiano, que sería, una conversión ecológica que deriva de la fe cristiana. A este último punto ya nos referimos más arriba, la conversión ecológica. Ahora solo queremos reiterar esta conjunción entre aportaciones de un sano humanismo, una educación adecuada y la espiritualidad cristiana. Y con frecuencia, sobre todo las hermanas o los hermanos que se dedican a la educación en las escuelas, en los colegios, pues pueden aportar esta espiritualidad ecológica sin necesidad de llamarle espiritualidad ecológica, sino educando a los niños, a los jóvenes a gozar, a vivir plenamente, profundamente, sin necesidad del consumismo. Finalmente, para concluir, pues solamente los invito a la cooperación con otras congregaciones que no sean las suyas, con instancias eclesiales y movimientos sociales. Cada vez hay en la iglesia, en la sociedad, más movimientos que hacen suya las causas del cuidado del medio ambiente y la promoción integral de las personas. Hay movimientos y grupos que buscan influir en las decisiones de los gobernantes en bien de una ecología integral. Pues unámonos a ellos. Y además hay ciertas áreas en las que la ecología integral nos llama a participar, pero que nosotros, tal vez como congregación o como individuos, como comunidad concreta, no tenemos las herramientas para poder meternos en ese campo, ni el conocimiento científico. Pero hay movimientos que ya se especializan en eso. ¿Por qué no cooperar con ellos? ¿Por qué no integrarnos con ellos? Ya sea en la cuestión del cuidado del ambiente o en la cuestión del acompañamiento de los migrantes, por ejemplo, o en la cuestión de la ayuda a los más pobres o de la promoción de la educación entre los más pobres. La pregunta sería, pues, ¿hay en tu congregación una oficina encargada de la animación, de la justicia, la paz y el cuidado de la creación? Es decir, de una ecología integral. Animación, que será una oficina que se tendría que encargar de la animación del área de la evangelización y pastoral, pero también animación del área de formación inicial y permanente entre los miembros de la congregación. Bien, pues con esto concluyo. Espero que seguramente hay cosas que se repitieron en el sentido que ya hemos escuchado muchas veces, porque la mayor parte está tomado de la encíclica Laudato Si, pero que sin embargo a veces conviene que lo repitamos, que lo profundicemos, que lo volvamos a escuchar para poder hacerlo cada vez más nuestro. Y espero pues que esto que he compartido con ustedes pues les ilumine, les ayude a profundizar y les motive a vivir con congruencia nuestro ser humanos, nuestro ser cristianos. Gracias.